A ver un ratito la cara de todos ustedes, después ya pueden, si no están tan dormidos, los ginecólogos pues son así. Se acuestan sobre la panza de la paciente para ver si tiene movimiento, no me se quedan dormidos. Entonces control del latido, dice. Bueno, sobre el pinar. A ver un poco, ahí está Belén, José Duarte todavía, Sonia, Karen, Igor, Alexi, Ángel está acomodándose, Gilberto también ahí. Está buscando un cablerío, no sé qué es lo que va a instalar ahí, ¿verdad? Pero un poquitito, Ricardo Jiménez está por dormir ya, ¿verdad? Ay, mira, no. Roberto bostezó recién ahí arriba, pero está bien. Mariana de Oliveira está pensativa tocando su oreja. Ahí está, hola, Sonia está ahí, muy bien. Vamos a empezar un poco ya. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Bueno, en honor a la puntualidad, la vez pasada habíamos hablado de historia general, semiología, y habíamos dicho que había temas puntuales que íbamos a repetir. Dijimos que era la afiliación, todos los datos que teníamos, luego el antecedente de la enfermedad actual. Primero estaba el motivo de consulta, que podríamos agrupar en trauma, tumor, dolor, pérdida normal de líquido, disfunciones y manifestaciones generales. Prácticamente trauma, tumor y dolor son los que copan todo la urgencia y realmente ya nos hace la mnemotecnia del recuerdo, trauma, tumor, dolor. Luego teníamos la médula de lo que era la historia clínica, era el antecedente de la enfermedad actual. Y allí también teníamos algo que recordar como si fuera un software, ¿verdad? Era primero tiempo de evolución, evolución en el tiempo, síntomas agregados, medicación recibida y repercusión sobre el estado general. Si nosotros manteníamos esa disciplina, ¿verdad? Podríamos casi siempre llegar a un buen diagnóstico, probablemente nos acerquemos bastante al diagnóstico que tiene el paciente. Entonces, ¿qué es lo que desarrollamos en el antecedente de la enfermedad actual? Es el motivo de consulta. Entonces, si es vómito, hacemos la semiología del vómito. Si es un tumor, hacemos la semiología del tumor, crecimiento lento, progresivo, qué sé yo, con cambio de ritmo de su crecimiento, aparición de procesos inflamatorios. Le vamos agregando todo lo que sea la semiología del tumor. Si es un cuadro, qué sé yo, de una disfunción, por ejemplo, si caminaba tantos metros, luego tenía dolor, imposibilidad para caminar, se va cortando, hace 3 meses caminaba sin problema, 300, 400 metros, hace un mes solamente 200 metros, hasta que llega a la dificultad para movilizarse. Entonces hacemos la semiología de la disfunción de algo. Pero a veces el tumor, a veces el trauma pasa desapercibido y lo que le motiva realmente a la consulta al paciente, en una gran mayoría de los casos, es el dolor. Lo que tenemos que entender es que el dolor es un aliado, ¿no? Pero hay que saber interpretar, hay que saber preguntar, porque dijimos también de que teníamos signos y síntomas. Síntomas, que es lo que siente el paciente realmente. Entonces tenemos que ver realmente cómo poder quitarle esos datos, porque yo no puedo cuantificar, decir, tiene medio kilo de dolor, 1 litro de dolor, le duele mucho, le duele poco. Hay una cantidad de tablitas que se pueden usar para tratar de cuantificar, pero solamente el paciente es el que puede decir qué clase de dolor tiene. Y tiene mucha vinculación con el estado de lucidez del paciente, con el nivel cultural. Hay gente que lleva traumatizada o alcoholizada, drogada, viene con un miembro bajo los brazos, viene con un pedazo de, qué sé yo, de piel, con los huesos expuestos, y a veces vienen caminando o traídos por otros, en cambio otros con una pequeña cortadura vienen gritando, o sea que las manifestaciones clínicas del dolor a veces están encubiertas por otras cosas. Y ustedes recuerden también siempre de que el dolor siempre llega polimedicado.
O sea, cuando el dolor está puro, que a veces es transitorio, pocas horas, tenemos que aprovechar para saber preguntar e interrogar y tratar de hacer la localización anatómica. Siempre dijimos también de que diagnóstico sindromático, de localización anatómica, era doloroso el hipocondrio derecho. Ya sabemos que el libre porque el paciente que allí es el dolor. Pero luego llega el segundo ítem, localización anatómica. ¿Qué es lo que le está doliendo? La piel, el músculo, la costilla, la vesícula, el colon, los riñones, qué sé yo. Ese es importantísimo, la semiología del dolor, para tratar de hacer la localización anatómica. Muy bien, vamos a presentar nuestra diapositiva. Allí se ve, ¿verdad? Se comparte Sí, pantalla. ¿Sí? doctor. El dolor es un síntoma, como estábamos diciendo, y se manifiesta por una sensación física que es desagradable, provocada por múltiples estímulos. A veces nosotros tenemos esa cara del dolor, hasta en el WhatsApp tenemos la carita del dolor, el que está enojado, la cara hacia abajo, arrugado, como si fuera, hay una forma de decir que algo le duele. Bueno, y eso tenemos que interpretar también en el paciente, la forma de la fase que tiene dolorosa, ¿verdad? Pero están conducidos estas vías nerviosas, llegan a la corteza cerebral de los tejidos, ¿verdad? El dolor que tiene una función avisando de que algo no está funcionando bien, y cuando llenamos de analgésico lo único que hacemos es apagar la alarma, pero sigue el proceso que lo motivó. El cerebro, cuando está bien iluminado, prendido, funcionando a plenitud, recibe estímulos, pero de todos lados. Pero estos estímulos tienen que ser filtrados, como de hecho lo son. Por eso es importante darle 2 o 3 minutos a las bases neurofisiológicas del dolor para poder interpretar por qué el paciente me dice tengo tal clase de dolor. Sabemos que durante el desarrollo embriológico, cada segmento en crecimiento arrastra su inervación original. Cualquiera que sea la ubicación final, el segmento va creciendo y va estirando, va elongando realmente uno de los nervios que le va a corresponder. A veces el receptor queda ubicado en un lado y la somita o el segmento que está inervado va a quedarse en otro lugar. En el embrión existen segmentaciones perpendiculares al eje del cuerpo, ustedes recordarán esto, que corresponden a la somita. Y para no entrar en cosas tan complejas, decíamos dermatoma, miotoma, esclerotoma, etc. Entendemos eso. A diferencia de las somitas, ¿verdad?, que inervan prácticamente la dermis, el músculo, los huesos y las articulaciones, que son sensores muy específicos, bien localizados, las vísceras son tubos longitudinales ubicados en la línea media del embrión, por un mecanismo de crecimiento por diverticulación. Entonces se forma un divertículo y van creciendo. Alejan considerablemente la inervación de los lugares de los que provienen. Se pueden comprender, por ejemplo, de estas dos diferencias del dolor, que el dolor puede ser somático o puede ser visceral. En el dolor somático, cuya génesis están las somitas, ahí viene el nombre, que son de localización más o menos precisa. Tienen múltiples receptores. Por ejemplo, yo puedo decir, me duele acá. Con un solo dedo yo puedo señalar, me duele en esta parte, tengo un dolor que me clava en este lugar. El paciente, al indicar, señala precisamente o casi exactamente en el lugar donde le está doliendo o donde recibió un pinchazo, por ejemplo. Porque entonces las articulaciones, los huesos, los músculos, la piel, tienen múltiples sensores que pueden localizar casi exactamente el dolor. En cambio, cuando hablamos de
Acá vemos la sumita. Por eso que decimos muchas veces un dolor de una vértebra lumbar, por ejemplo, a ver un poquitito acá en L1, L2, está una compresión medular. El paciente muchas veces no consulta por el dolor de cintura, sino por el lugar de referencia del dolor. Puede llegar el dolor acá abajo, miren dónde está L5, dónde está S1. Entonces una compresión en L3, L4, L5, el dolor puede venir a consultar al paciente, le duele la pantorrilla, me duele mi galleta. Entonces, así me dice la galligüez, dice, a veces que cuando le duele la rodilla, por ejemplo, o detrás de la rodilla, encontramos de que el dolor está prácticamente dirigido a otro lugar acá, pero el origen realmente está en esta zona. La misma cosa cuando hay un dolor cervical o una compresión cervical por mala postura, entonces acá hay un plexo que se irradia a todas estas manos, ¿verdad? Entonces este es C6, este es el 6. Entonces este es C6, sabemos acá está 6, y después todito va bajando C7, y así, ya nos vamos hacia hasta entrar en D. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí que tenemos que tener presente? De que este es el dolor somático que son transversales. En cambio, cuando hablamos de un dolor que es visceral, la ubicación topográfica es más difusa, por lo tanto más dificultoso de reconocer el órgano del que proviene. Cuando el paciente tiene un dolor abdominal, no dice, por ejemplo, como la piel me duele acá, dice, me duele toda mi panza y frota hacia esta parte. O tengo un dolor impresionante en este lugar. O acá me aprieta algún poca, así señala todo el abdomen. Porque los sensores viscerales están alejados de su lugar de origen. Son menos precisos que los somáticos. Entonces el visceral tiene una dificultad tremenda para poder ubicar. Y los sensores son diferentes. Nosotros ya sabemos que en los somáticos o en la piel tenemos sensores, por ejemplo, para el calor, para el dolor, para el térmico de compresión en la piel y en las articulaciones, ¿verdad? Cuando le apretamos, alguien me duele allí. Entonces los sensores son múltiples en la piel, por ejemplo. Pero esto es pregunta de examen. Estoy pasando en pantalla ahora. En la parte visceral, en los órganos, no existen esos sensores que están en el soma, están en la parte somática. Por ejemplo, un intestino solamente activa su sistema de dolor cuando hay una distensión, cuando hay una isquemia o cuando hay una inflamación. Por eso es importante saber la forma de dolor que vamos a ver en un ratito más, que se presentan en los dolores abdominales. Entonces, si algo está doliendo dentro del abdomen, es porque está distendido o muy contraído. Está isquémico, el dolor de la isquemia, falta de irrigación, o está inflamado. Entonces, si nosotros entendemos de que los sensores viscerales son estos, vamos a aprender a decir que cuando viene un dolor abdominal tenemos que prestar mucha atención, porque si ese tubo digestivo que es séptico y está aislado llegase a perforarse, entonces tendríamos una peritonitis que podría haber sido evitable. Entonces, distensión, isquemia e inflamación. Y acá encontramos un cuadrito. En el dolor, en el somático son mielínicas, son rápidas las transmisiones, como si fuera prácticamente internet por cable. Las viscerales parece que son por Wi-Fi, lenta, precisa, difusa, se va la onda, pero tenemos que atender dónde empezó la señal y dónde terminó. En el somático es un dolor agudo, punzante, tiene un comienzo y una finalización rápido según el estímulo y el órgano que está afectado, el estímulo que le estamos haciendo al receptor. En cambio, en el visceral es urente, es vago, tardío, difuso, lento. En el somático los límites son siempre bien precisos y bien localizados. Hay una diferencia de 1 o 2 centímetros de exactitud. En cambio, en el abdominal, impreciso, mal localizado, el paciente siempre con las manos abiertas señala que le duele la mitad o casi todo el abdomen. Y recordemos que los mecanismos generales de producción, el somático, por traumatismo, por temperaturas extremas o por inflamación, se activan los sensores del dolor.
En cambio, insisto una vez más, en el visceral, por distensión, por isquemia y por inflamación. Se pregunta para patoquirúrgica, semiomédica y semiología quirúrgica. Se pregunta de examen. Tenemos nosotros el sistema nervioso central. Si hay un central, tiene que haber necesariamente un sistema nervioso periférico. La conexión entre ambos es lo que lleva a sentir el dolor. En el sistema nervioso periférico tengo el sistema nervioso aferente, o sea, el sensitivo, están los sensores. Eso lleva por una línea directamente al sistema nervioso central. De ahí vuelve al sistema nervioso periférico. Y tiene un sistema nervioso eferente o motor, una respuesta. Ustedes recordarán el arco reflejo, que era lo más básico. Entonces tenemos acá un sensitivo que va al sistema nervioso central y un eferente que es el sistema nervioso motor. Cuando uno de estas partes bloqueada, entonces el sistema nervioso queda prácticamente trunco. La persona muy pesada, una muscular, pero bueno, la solución para que lo bloqueen es el sistema nervioso central. No puede dar la respuesta al dolor. Y el sistema nervioso eferente motor con el sistema nervioso somático, yo entiendo y volverle una palabra al otro que es el sistema nervioso. Ese es el reflejo definitivamente del centro. Pero si encima de eso vamos implicando un poquito lo que hay ahí. Sistema simpático y sistema parasimpático, que están dentro del origen. Para complicar más rápido. La percepción de donde requiere de un grado de conciencia que no es normal, como muy alterado. Por ejemplo, pacientes en coma, insensibles, o los muy dolorosos, en pacientes que están excitados, donde ambiente, y contenido, y tomamos algo frío, algo caliente, para estar sensible, la verdad que no puedo tomar, entonces primera cantidad de defensa, primera que el famoso azul, solida a la última gotita. Se tiene hecho la resolución puede clasificar un dolor central, un dolor periférico, que lo que ya vimos que puede ser somático y visceral. Insistimos en el periférico que puede ser somático y visceral. Insistimos entonces el somático tiene una clase de receptor que está en el músculo esquelético con el piel, y el visceral están los órganos. Y después tenemos periféricamente el dolor que es referido. O sea, ¿cuál es un dolor referido? Cuando duele hay un pólipo vesicular, empieza a tocar la vesícula, pero duele en la punta de la paleta, la punta de la escapa. Entonces le consulta por un dolor ahí. Por el dolor que son un pólipo reural, un bar de leche, por ejemplo, y el paciente viene con consulta por un dolor testicular dentro de las fuerzas escrotales. Porque el dolor referido es hacia esa zona. Vamos a ver. El nervio somático. El tejido superficial, el músculo grueso, que es de carácter punzante, quemante y lo más importante, localizado en el sitio exacto donde nace el doloroso. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Estos son herpes. Herpes zóster. Entonces, en la plaquita que está más abajo acá, el paciente es un paciente del consultorio. El consultorio intenso, el que tenía otro dolor en la región glútea, pero no había nada de esto. Entonces vimos las lesiones, sacamos la foto en un día, después le dimos a las 48 horas y todo el trayecto del sistema nervioso dolía toda la pierna, prácticamente de arriba abajo, pensamos que era una discopatía lumbar. Después se fue aclarando porque 2 días después apareció esto, y 3 días después apareció desde acá arriba hasta acá abajo. Cuando sale por el abdomen es más conocido y decimos que se llama fuego de San Antonio. Entonces en la campaña creen que eso se cierra y se muere el paciente. Le ponen una planta que se llama la shishu, mastican todo, pisan y ponen ahí. Esto es un herpes zóster. Entonces
Muchas veces tenemos el dolor, como en el caso de este paciente, que estaba bien localizado, inclusive decía el trayecto, como ustedes verán, como es un cuadro infeccioso por un herpes virus, como 48, 72 horas después fue completando las erupciones de la mácula papular. Y evidentemente que tiene un herpes zóster, pero primero va a aparecer el dolor, ¿verdad? Pero como es muy sensible, un dolor súper intenso. En cambio, el dolor visceral que está dentro no tiene los mismos receptores, generalmente de carácter sordo, hasta puede ser penetrante, quemante, como el ardor retroesternal, en el caso del reflujo gastroesofágico, corresponde frecuentemente a la proyección topográfica. Me duele acá, me quema como si fuera una corbata que me quema. Yo no recuerdo que me haya quemado mi corbata, pero el paciente dice así. Entonces, el reflujo dice de acá arriba, de abajo, me molesta, me quema. Entonces, señala perfectamente, o sea, en forma difusa, pero toda la topografía donde es lo que le quema. O si no, hay como una pelota que me agarra y me tuerce acá abajo mi costilla, en la boca, mi estómago. Entonces tenemos que interpretar cuál es el órgano que está lesionado. El dolor referido, le dijimos que empieza en un lado y se manifiesta en otro. Vamos a saltar esto. Pero cuando mi paciente consulta por estos síntomas, a veces cuando duele un dolor retroesternal, podemos decir, sí, parece como una quemadura, está relacionada con la comida, con la acidez gástrica, pero siempre el paciente tiene el temor de que esté relacionado con el corazón, porque a veces una aneurisma de aorta, un infarto agudo de miocardio, puede doler en toda esta zona, inclusive irradiarse hacia el miembro superior izquierdo, por ejemplo, ¿verdad? Toda esta parte de las vías biliares duelen en este ámbito, y inclusive un poco acá los uréteres duelen más en la parte terminal de los uréteres, que empiezan acá arriba, pero este es el lugar de reflejo de los uréteres. Acá tenemos nuestro amigo el apéndice y el intestino delgado, empiezan con un dolor que está acá el periumbilical y después se ubican cuando la inflamación es acá. Entonces, cuando siempre, y reiteramos la vez pasada, todo dolor abdominal en el sexo femenino es una patología genital hasta demostrar lo contrario. Bueno, vamos a pasar nomás esto de vuelta. Somática, ya vimos también esto de vuelta. Vamos a entrar en semiología pura. Esta es una pregunta de examen. Esta es una pregunta de examen, una y mil. Y apéndice vamos a ver. Entonces, cuando veamos apendicitis aguda, vamos a ver que el dolor empieza realmente en el epigastrio. Hora después se irradia a la región preumbilical y después de 6 a 8 horas se ubica en la fosa ilíaca derecha. Entonces puede haber febrícula, náusea y vómito. Se llama cronología de Murphy. Vamos a ver más adelante. Pero la pregunta es, ¿por qué realmente duele primero en el epigastrio? Es un dolor que venga en el epigastrio. Tenemos que pensar nosotros cuánto, por eso decimos tiempo, evolución en el tiempo, síntomas agregados, medicación requerida y repercusión del tratado conectado. Entonces alguien viene y pregunta, viene y consulta, doctor, me duele en mi estómago, la boca en mi estómago, me duele, ¿y desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Y 3 horas, entonces son pocas horas. ¿Cómo va a evolucionar esto? Puede ser un dolor casual, algo de opinión, una indigestión, pero si está entre los 20, los 30 años, debo pensar en la posibilidad de que puede ser una apendicitis aguda que empieza a evolucionar. Si eso le pasó esta mañana tempranito, ¿verdad? Y consulta conmigo a las 9 a las 10 de la mañana, todavía no tengo muchas manifestaciones. Pero primero duele en el epigastrio, porque en esta zona hay un plexo. ¿Ustedes recuerdan el plexo que está en el epigastrio? Es una central telefónica, se llama de la laguna. El plexo solar. Están todos durmiendo. El plexo solar. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué me molesta ahí? Porque allí está el plexo solar, entonces empieza primero el dolor en el epigastrio, porque es un dolor que al principio es visceral y hora después el dolor va migrando. Cuando llega al apéndice y esto se inflama, sigue el dolor visceral todavía, porque está dentro de la víscera. Pero cuando este apéndice toca la pared abdominal,
Si viene el médico y aprieta en la fosa ilíaca derecha, el dolor es parietal. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted interpreta la semiología del dolor en la apendicitis aguda? La respuesta es que al principio está el plexo solar en el epigastrio, el dolor es visceral y luego con el transcurrir del tiempo se produce la inflamación del apéndice en su evolución natural y se convierte en un dolor parietal porque se apoya sobre el peritoneo parietal. ¿Entendieron esa parte? Muy bien. Es una pregunta que tenemos que saber interpretar, entender la fisiopatología. Entonces, uno el dolor visceral y el otro el dolor parietal. Y así como dijimos de que, a ver un poco el motivo de consulta, era trauma, tumor, dolor, pérdida normal de líquido, disfunción y manifestaciones generales, el dolor también tiene su mnemotecnia. Tenemos la mnemotecnia del dolor en ginecología, tenemos semiomédica, pero acá yo encontré una semiología del dolor también fácil de recordar. Primero es dónde duele. Tenemos que saber dónde. Localización. Luego vienen las tres I que nos ayudan. Uno es localización, el otro es inicio, intensidad e irradiación. De esas cuatro cosas no podemos dejar de olvidarnos. Evidentemente, si nosotros seguimos desarrollando el resto del tipo del dolor, vamos a tener una semiología excelente y vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿dónde le duele? Después vienen las tres I. Inicio, intensidad e irradiación. Luego viene la duración, el tipo, si tiene hora, en qué circunstancias aparece, y signo o síntoma acompañante. Vamos a ir describiendo cada uno un poquitito. Localización es la región topográfica o sitio donde se origina el dolor. Entonces, muchas veces ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta. Por ejemplo, si empieza en la región epigástrica, entonces vemos, está localizado el dolor. ¿Cuándo empezó el dolor? Empezó hace 6 horas atrás. ¿Dónde? En el epigastrio. ¿O dónde? En la región lumbar derecha. Y ahí tenemos que averiguar en qué forma. Inicio, intensidad y radiación. Los dolores que son de inicio brusco, explosivo, instalación rápida, de segundo a minuto, gradual, por ejemplo, tenemos que ver entonces si es de inicio brusco, decimos a la pucha. Ver que algo ha lastimado en forma intensa y agresiva al organismo. Y lo que son en forma de inicio lento, progresivo, siempre van asociados a procesos inflamatorios. Entonces preguntamos, ¿de qué forma se inició el dolor? Por ejemplo, un cólico biliar, estaba comiendo bien mi McDonald's, le puso un refuerzo de pasta de ajo y al ratito algo me clavó intenso, me atacó la respiración. Entonces ahí decimos, el dolor es de inicio brusco. Él se inicia en donde en el hipocondrio derecho. Entonces ya tenemos localización y la forma de inicio. En cambio, los procesos inflamatorios se van instalando en forma lenta y gradual. La intensidad, nosotros ponemos leve, moderado, intenso, intolerable para poner una graduación. Entonces decimos dolor localizado en el hipocondrio derecho, de inicio brusco, de moderada intensidad. Es una forma de graduarlo el dolor, ¿no? Para querer demostrar, si dice intenso, que digo, no aguanto más el dolor, pero evidentemente que el paciente está aguantando, es una forma de decir, ya no aguanto, no tolero más, pero sigue tolerando el dolor. Entonces ya tenemos el localización anatómica, inicio, intensidad y hacia dónde irradia. Ya vimos la característica del cólico renoureteral, ya vimos la característica de la apendicitis aguda también, entonces muchas veces el dolor es más intenso en su lugar de irradiación que en el origen mismo. Y acá, para la cátedra, que quede bien clarito, van a prestar atención a esto. Los dolores pueden ser continuos o discontinuos. Dos clases de dolor. Uno es continuo y el otro es discontinuo. Evidentemente que el dolor continuo es aquel dolor que en forma permanente se manifiesta. El discontinuo es el que varía su intensidad. Entonces el dolor puede ser continuo y el de discontinuo tenemos dos clases. Uno es dolor por crisis y otro dolor tipo cólico.
Entonces los dos están relacionados con lesión de vísceras huecas. Todos los dolores que son tipo cólico es porque la víscera hueca quiere vencer un obstáculo. Por ejemplo, el cólico biliar, la vesícula se contrae, el cólico uterino, como la contracción uterina durante el parto, el cólico renoureteral, entonces una víscera hueca, el cólico intestinal. Entonces la víscera hueca trata de vencer un obstáculo, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos un dolor discontinuo que al principio me dice que mi órgano está luchando todavía. Pero si después de 6, 8 horas de discontinuo se vuelve continuo, esa lucha se agotó, pero se va instalando una isquemia, entonces el dolor ya se vuelve en forma continua. Entonces por eso es importante atender al paciente cuando viene con un dolor discontinuo porque todavía tiene señales de vida, de lucha en su órgano. Entonces acá tenemos que diferenciar dos cosas. La diferencia entre el dolor tipo cólico y el dolor por crisis. El dolor por crisis es aquel dolor discontinuo que aparece, luego desaparece, pero totalmente. Por ejemplo, en los cólicos intestinales. Entonces vamos a ver que viene un dolor que dura 1 o 2 minutos y luego calma totalmente. Después de 10 minutos vuelve el dolor. Entonces, dolor, calma, dolor. Eso se llama dolor por crisis. Tiene una crisis intestinal, tiene una crisis de dolor. En cambio, el dolor discontinuo, que es el tipo cólico, decimos, es el dolor que es de base pero con exacerbaciones. Por ejemplo, en el cólico renoureteral hay un dolor que es continuo porque está inflamado, pero cada 15 o 20 minutos viene un refuerzo, no aguanto más, no aguanto más, y después calma el dolor, o sea, disminuye la intensidad, pero sigue un dolor de base. Entonces, interpretar que el dolor tipo cólico es aquel dolor de base leve que tiene su refuerzo. En cambio, el dolor por crisis es el dolor, calma, dolor. Y a veces tenemos las diferentes manifestaciones que el paciente dice cuando presenta un dolor, que es quemante, urente, parece que tengo un fuego dentro del estómago, parece que tengo un brasero, parece que algo me sube. No sé, miles de manifestaciones que nosotros tenemos que interpretar. Dice el dolor lancinante, un tipo de puñalada. Yo no sé si el paciente ha recibido alguna puñalada alguna vez para decir, parece que tengo una puñalada acá en el tórax, ¿verdad? Bueno, lo entendemos, supongo que él quiere decirme que siente un tramontina entre la costilla, ¿verdad? Pero dice acá mismo, tengo como si fuera un relámpago acá. ¿Será que le cayó un rayo al paciente y me sigue contando, ¿verdad? Pero tengo que entender de que lo que me quiere manifestar es la intensidad de lo que él siente como manifestación, porque yo no puedo precisar. Yo sí puedo desencadenar el dolor comprimiendo, moviendo un miembro, apretando el abdomen, pero yo no puedo magnificar lo que él me está contando. Por eso es importante saber interrogar y saber interpretar lo que dice el paciente. El dolor tipo cólico y se da una curva ascendente, me dice ella, y el dolor porque dice opresivo, dice, tengo una opresión, algo me aprieta en el pecho, parece que tengo la pierna de un elefante. ¿Será que era domador de circo que para que un elefante le pise el top? No, es una, pero algo me, entonces hay que entender realmente que es un dolor tipo pesadez, un dolor tipo opresivo, un dolor compresivo, un dolor intenso, ¿verdad? Y siempre preguntamos la duración del dolor. Si es cortito, corto, prolongado, no, pasa luego, si no. Y el paciente dice, sí, me viene cada 10, 15 minutos. Entonces, sí, es un dolor que viene cada 10, 15 minutos, decimos, es un dolor intermitente, ¿verdad? Un dolor por crisis. Y cuando el paciente cuenta, o si no, nosotros le preguntamos si tiene horario, si tiene ritmo y periodicidad, entonces, ¿en qué hora del día aparece el dolor? Entonces, porque muchas veces cuando vamos a diferenciar, por ejemplo, entre el dolor ulceroso y el dolor biliar, tiene sus características. Por ejemplo, el que tiene un dolor por gastritis, hay una acidez. Cuando come el paciente algo, le calma el dolor, porque la comida neutraliza. Entonces tiene un dolor y se calma con la alimentación, porque neutraliza la acidez.
Pero cuando es un dolor biliar, el paciente está sano sin molestias, pero come algo con grasa y la comida desencadena el dolor. Entonces, tiene, ¿verdad?, sus características, ¿verdad? Entonces vemos que tiene horario, tiene ritmo, tiene periodicidad. ¿Quién no tuvo una gastritis, un dolor ulceroso gastroduodenal en época de exámenes, cuando estamos estresados, en el examen de ingreso, en esta época de pandemia? Entonces, las gastritis duran 3, 4 semanas a veces y pasan. Los cólicos biliares duran 1, 2, 3 días y se convierten en colecistitis. Uno calma con la comida, otro se desencadena con la comida. ¿En qué circunstancia aparece el dolor, verdad? Yo no tengo dolor cuando no juego fútbol, pero me voy a jugar fútbol y me duele mi rodilla. Entonces, ¿qué puede hacer el doctor? Dos cosas. Uno te aplica un buen analgésico, toma un buen antiinflamatorio, o si no, otra, si vos te das cuenta que en esa circunstancia te duele la rodilla, es dejar de jugar fútbol por lo menos, hasta que se encuentre la causa del dolor, ¿verdad? Entonces vemos de que el ejercicio o las comidas, yo como bien todo lo que pero me hace mal. ¿No te gusta la tortilla? ¿No te gusta la? Sí me gusta, pero ¿y por qué no comes entonces? Porque me hace mal. Cuando yo como bien los dos, tres, porque si como uno me duele bajo mi costilla, y si como tres me duele nomás. Entonces, ¿qué hace el paciente? Si come tres, total lo mismo le va a doler, ¿verdad? O sea, hasta que le agarre una pancreatitis probablemente. Entonces, las circunstancias que aparecen es muy importante. Después de comer, qué sé yo, comidas con harina de maíz o almidón, dice, acá hay una acidez. Si le agregó un vellú, un reviro, un cocido negro, estamos fritos. Y pues una acidez, una gastritis, jefe la agarra, ¿verdad? Entonces es cuestión de ir interpretando todas las manifestaciones que pueda tener según la circunstancia que desencadena. Y luego hay signos y síntomas acompañantes del dolor, como por ejemplo pérdida de peso, hay náusea, hay vómito, fiebre, diarrea. Nosotros ya dijimos en el antecedente de la enfermedad actual de que tiempo de evolución, evolución en el tiempo. Síntomas agregados, medicación recibida y repercusión sobre el estado general. Entonces, acá estamos hablando del dolor como se presentó de inicio en región lumbar, de mediana intensidad, que irradia, y de inicio brusco, por ejemplo. Y síntomas acompañantes se agregan posteriormente náusea, vómito, y aparece luego del dolor tipo cólico abundante de posiciones diarreicas. Entonces ahí ya preguntando en el interrogatorio antes del examen físico, ya podemos hacer, por ejemplo, un diagnóstico de una gastroenteritis, un cuadro diarreico agudo, un dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, solamente preguntando por las características. Luego decir que tiene un cólico biliar, tiene un cólico vesicular. Entonces después de comer comida con grasa, por ejemplo. Bueno, para ir, porque hay que leer, estamos haciendo la intensificación nomás. Las características semiológicas del dolor. Primero tenemos la localización, dónde duele, cómo se inicia, brusco o insidiosamente. La intensidad, mediano, de poca intensidad, de mucha intensidad. ¿Se irradia algún lugar del dolor? Sí, empezó en hipocondrio derecho y luego irradió a la punta de mi paleta ese paciente. Irradió a otro lugar. Duración, duró poco, 1 hora, 2 horas, un día, 2 días. ¿Recibió alguna medicación? ¿No recibió? ¿Qué tipo de dolor? Entonces ahí preguntamos qué tipo de un volcánico, agua, técnico o yerénico se deja. Entonces, un dolor tipo retorcijón el que tiene el paciente y le envuelve el dolor. Entonces, ese es el tipo de dolor. Entonces, eso es que en el idioma guaraní hay que saber preguntar porque es muy expresivo, ¿verdad? Tiene hora, tiene ritmo, tiene periodicidad, está relacionado con las comidas, con las fechas, me duele después de Navidad, Año Nuevo, después de San Juan, Semana Santa, y en qué circunstancia aparece con el esfuerzo físico, con el decúbito. A veces un paciente puede tener un dolor precordial y dice, mientras estoy quieto no me duele nada, pero camino media cuadra y me agarro un yucu y me da una puntada prácticamente acá en la región retroesternal, evidentemente que está desencadenado por el esfuerzo físico, entonces es un dolor que puede estar producido por una isquemia coronaria. Es sumamente importante recabar los signos del dolor. Por supuesto que signos y síntomas acompañantes del dolor
pueden ser genitourinario, febriles, digestivo, etcétera. Hay que anotar todo, ¿verdad? Aparte de eso, no olvidarse nunca de la medicación recibida. Entonces, esta es la semiología del dolor, puramente del dolor, pero siempre insertar en el antecedente de la enfermedad actual para poder ver cuáles son los síntomas acompañantes, qué medicamento tomó, si tiene un cólico intestinal y toma un antiespasmódico, porque el cólico es un espasmo intestinal segmentario. Y si toma un antiespasmódico, lo que hace es relajar. Entonces corta el espasmo y calma el dolor. Sí, tomé mi antiespasmódico, me calmó, me aflojó un poquitito. O tomé mi analgésico, me calmó un ratito nomás, pero después vuelve otra vez. Entonces el dolor que empezó en forma lenta, progresiva, que puede ser, por ejemplo, un dolor que está producido por la isquemia, nosotros estamos tapando, estamos ocultando con los analgésicos. Una vez que nosotros tenemos nuestro diagnóstico de qué es lo que le pasa, si es un cólico intestinal, es una apendicitis aguda, es un cuadro obstructivo, ¿verdad? Tenemos la obligación nosotros de hacerle realmente el tratamiento para el dolor. Una vez que está hecho el diagnóstico, tenemos que hacerle el analgésico. No tiene por qué mi paciente tener dolor, pero también tenemos la obligación de decirle cuál es el tratamiento definitivo, ¿verdad? Entonces los analgésicos, los antiinflamatorios, los hipnóticos, los sedantes encubren el dolor que nos pueden hacer llegar al diagnóstico. Entonces acá se ve la habilidad del interrogador para poder quitar todos los datos, ya que esto es un síntoma. Solamente el paciente puede expresar. Cuando nosotros apretamos el proceso inflamatorio, me duele allí, ¿verdad? Pero vamos a encontrar ya que eso se convierte en un signo. Por eso hay que tener la paciencia suficiente, no olvidarse que hay cosas básicas que tenemos que preguntar, y el dolor puede ser una manifestación transitoria, ¿verdad? Una manifestación transitoria que podemos ver así como el humo de este avión que da vuelta, hace un dibujo, un corazón, o escribe un nombre en el aire. Eso dura a veces 1 minuto, 2 minutos, una dedicatoria, y después viene un viento y se disipa. Así mismo el dolor. Aparece cuando está útil, nos quiere dar una información, tenemos que saber interpretar, porque luego aparece la polimedicación y se diluye como el mensaje que queríamos escribir. Entonces, hoy en más vamos a saber que el dolor, la fiebre, por ejemplo, son cosas que el cuerpo nos quiere transmitir y nosotros tenemos que aprender a interpretar. Entonces, no apaguemos la alarma hasta poder interpretar qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. ¿Están entendiendo lo que queremos saber del dolor entonces? Muy bien, ya se pudieron comunicar con todos sus instructores. El doctor Díaz se comunicó ya con... Ya está todo, doctor. Está todo. Solamente queremos volver ya al campo de práctica, ¿verdad? Sí. Con mascarillas, entonces van a preparar sus guardapolvos largos, su tapaboca, así como hacían allá en la facultad. Al principio vamos a hacer los grupos pequeños, vamos a ver cada uno con sus instructores y vamos a buscar la estrategia en forma individual. Y a medida que va pasando la temporada, vamos a ver si podemos hacer un grupo un poquito mayor, ¿verdad? Tienen que cuidarse muchísimo. Estamos detrás de las famosas y benditas vacunas, vamos a ver si llegan realmente. Lo que pasa es que, así como en el internado, tenemos ahora 3 casos de COVID, pero analizando, buscando también, nos dimos cuenta de que los COVID, así como nosotros podemos llevar del hospital, también podemos traer al hospital. Entonces, a veces en la comunidad está el COVID, en nuestra familia puede haber el COVID. Entonces, yo me voy no guardo mi reposo, me voy al hospital y me voy con COVID. Entonces, tenemos que hacer el aislamiento. Las personas, entre ustedes, que tengan, por ejemplo, un familiar o en la casa alguien con COVID, avisar para poder dar el tratamiento diferenciado. Entonces, podemos estar en cuarentena. Ya tenemos también una guía de comunicación con la dirección académica para hacernos el test. Entonces, cualquier sospechoso entre ustedes, avisan a la delegada, le llaman a la licenciada Andresa, llenamos una fichita y nosotros le agendamos el test. No hace falta que estén llamando al 154 ni nada. Entonces, ya le vemos a alguien que tiene síntomas, entonces le programamos para mañana y ya se van a la hora exacta a hacerse el hisopado, ¿verdad? Y si hace falta uno de ustedes y hay 2 sospechosos más en la familia, también le vamos a agendar.
Eso es importante manejar, porque a veces no es que solamente podemos llevar, sino también podemos traer al hospital. Entonces, cuando venimos al hospital, siempre estamos realmente con tapabocas, bien protegidos, con nuestro uniforme, nos lavamos las manos. Tenemos realmente, aunque no querramos creer, menos probabilidades que en nuestra casa, en nuestro barrio. Pero vamos a tener que seguir cuidándonos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Con la doctora de semiología médica creo que ya también subsanamos el tema. Van a volver en forma gradual a las prácticas al hospital, un grupo pequeño parece, ¿verdad? Ella tiene más instructores que semiología quirúrgica. Y nosotros vamos a buscar otras estrategias. Entonces, ya semiología médica por un lado, semiología quirúrgica por otro lado, y con gineco ya tienen sus entregas y sus prácticas. Pueden tener acá en el hospital regional, así como en Los Ángeles. Bueno, están toditos, están los 40, mirando qué maravilla. Bueno, vayan a descansar ya que nos vieron la ginecóloga. Entonces ya adelantamos semiología quirúrgica. Entonces todos los martes Micaela me va a llamar porque yo leo muy poco mi mensaje. Ella lee esta noche y estamos libres, por ejemplo, si me escribe, ¿verdad? Entonces, doctor, estamos libres, pueden entrar en 15 o 20 minutos, yo le contesto y nos ponemos de acuerdo. ¿Está bien? Bueno, que tengan un buen resto de jornada y a programar las prácticas con sus instructores. Nada de andar saliendo el fin de semana. Muy bien. Chau, chau, chau. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Sí.